Bendiciones, que Dios los esté bendiciendo en este día. Los saludo desde aquí, desde la Iglesia Bautista de la Reforma, ubicada en la ciudad de Pehuajó. Así que Dios los bendiga grandemente y que Dios lo haga a través de su preciosa y poderosa palabra, que hoy vamos a estar meditando un poco en ella, ¿no? Para que a través de la palabra de Dios podamos seguir siendo, como bien dice su misma palabra, ¿no? En el libro de Efesios, allí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos da las instrucciones de cómo tiene que ser estructurada la iglesia y la importancia en la iglesia de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero vamos a tomarnos un tiempo, vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos esté guiando. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por este tiempo, por este momento y esta oportunidad de poder estar compartiendo tu palabra, Señor, la poderosa y bendita palabra que tú nos has revelado, que tú nos has traído a través de santos hombres que tú escogiste a lo largo de la historia, para que tu palabra, Señor, quede escrituralmente escrita y a través de ella tu iglesia, los redimidos, sean edificados y puedan crecer en la fe verdadera. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, dándonos entendimiento, trayéndonos luz para entender tu revelación, para que nuestras vidas puedan ser edificadas. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a mirar en un contexto general, ¿no? La primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, ¿no? Pero lo vamos a hacer en un contexto general. Luego en otros videos vamos a profundizar cada punto, pero hoy vamos a tomarnos un tiempo para mirar esta carta, ¿no? Esta primera carta, esta primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y vamos a mirar, para comenzar, ¿no? Un poco el contexto histórico. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Es importante para entender quién escribió la carta. En este caso sabemos que es el apóstol Pablo, pero también para entender el por qué escribió Pablo esta carta. Y cada vez que nosotros nos acercamos a las sagradas y benditas escrituras, siempre tenemos que venir y tener un conocimiento del contexto histórico de cada libro que vamos a estudiar, de cada libro del cual vamos a predicar. Si eres una persona que estás en un púlpito alimentando al pueblo de Dios, es importantísimo que tú conozcas el contexto histórico, ¿no? ¿Para qué? Para entender, como decía anteriormente, para entender quién escribió, quién fue el autor del libro, de la epístola, y entender el por qué causa y a quiénes se está dirigiendo el autor de la carta. Pablo escribió esta primera carta de Timoteo y también la carta a Tito, que son dos de las tres cartas pastorales que contienen el Nuevo Testamento, y se las llama cartas pastorales precisamente porque Pablo le da consejos e instrucciones a dos jóvenes discípulos, a Timoteo en este caso y también a Tito, a quienes dejó encargada, ¿no?, la misión de liderar y pastorear las iglesias en un momento de mucha dificultad. En este caso, a Timoteo, como vamos a ver en el estudio de este contexto general, lo deja a cargo de la iglesia de Éfeso, y a Tito, cuando estemos estudiando la carta a Tito, lo deja en la isla de Creta para que él también corrigiese cosas deficientes que había en las iglesias de la isla de Creta. Pero Pablo escribió primera de Timoteo y también la carta a Tito, y él lo hizo poco tiempo después de su primer encarcelamiento, donde él es liberado allí en Roma, ¿no? Pablo escribe poco después de su liberación, de ese primer encarcelamiento en Roma. Y el libro de Hechos, cuando nosotros nos vamos y nos trasladamos al libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ¿no?, colaborador de Pablo también en su grupo de viajes misioneros, allí Lucas nos cuenta, ¿no?, porque el libro de Hechos es un libro totalmente histórico que nos cuenta cómo nació la iglesia y cuáles fueron los primeros años, ¿no?, donde empezó a caminar la iglesia. Más o menos registra un tiempo de unos 30 años el libro de Hechos. En esos primeros 30 años, cómo nació la iglesia, allí en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, ahí se inicia la iglesia y comienza la era
era cristiana, la era de la iglesia, y el libro de los Hechos nos cuenta los primeros 30 años que transcurren, ¿no?, cómo el Evangelio desde Jerusalén se esparció, ¿no?, por todo el mundo conocido en ese tiempo. Y el libro de Hechos, precisamente en el capítulo 28, que es el último capítulo, nos cuenta de cómo Pablo, después de grandes travesías, ¿no?, él venía desde Jerusalén en condición de detenido romano y llega a Roma y es en condición de prisionero, ¿no? Pero a él se le concede, ¿no?, una especie de arresto domiciliario porque las autoridades romanas le permiten alquilar una casa, seguir recibiendo visitas, donde él siguió predicando el Evangelio. Luego, ¿no?, de ser liberado, él va a la zona de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿no?, en estos tiempos, donde Pablo había predicado, donde él había llevado adelante un campo misionero muy próspero, donde él había edificado iglesias, y una de esas iglesias fue precisamente la iglesia de Éfeso, ¿no? Y Pablo, cuando es liberado, ¿no?, va y recorre esas regiones para ver cómo estaban esas iglesias, cómo estaban esos creyentes. Y bueno, y Pablo le escribe a Timoteo desde Macedonia, pero cuando Pablo, después de ser liberado, sale a recorrer las iglesias de Asia Menor, obviamente con él iba Timoteo, y cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso, Pablo se encuentra con que había serios problemas en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y Timoteo no solamente era el hijo en la fe de Pablo, sino que Timoteo también era un gran colaborador de Pablo, era un gran amigo de Pablo y era un gran discípulo de Pablo. Tenemos que tener ese contexto, ese conocimiento también de quién era. No solo era un hijo en la fe, porque Timoteo había llegado a la fe en Jesucristo por medio del ministerio del apóstol Pablo, pero se había convertido este joven en un gran colaborador. Lo vemos colaborando con Pablo en las iglesias de Corinto, lo vemos colaborando con Pablo en la iglesia de los tesalonicenses, lo vemos colaborando con Pablo en la iglesia de los filipenses. Era un gran colaborador del apóstol Pablo, además era un gran amigo, ¿no? Tenían una amistad muy grande en Cristo y era también un discípulo de Pablo, ¿no?, quien iba aprendiendo, a quien Pablo iba edificando, porque obviamente él tenía que continuar cuando él ya no esté en la tierra, cuando esté en la presencia de Dios. El elegido era Timoteo para que continuase su labor, no como apóstol, no como apóstol. Pero bueno, entonces Pablo, después de haber sido liberado, visitó nuevamente esas zonas. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 1 y el versículo 3, vamos a leer ese versículo 3 que nos va a dar la información, ¿no?, importante en cuanto a la importancia de cuál es el tema que trata toda esta carta de Timoteo. Dice el versículo 3 de 1 de Timoteo capítulo 1, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces vemos claramente que este es el tema de toda esta carta, o sea, el contenido de los 6 capítulos de Primera de Timoteo giran alrededor de este tema, de este versículo 3, que es el núcleo, porque este versículo 3 nos dice cuál es el tema principal de toda la carta. Y el tema principal de toda la carta era que Pablo estaba dejando a Timoteo en Éfeso a cargo de la iglesia. Hay un detalle importante que tenemos que entender, de que Timoteo siempre fue colaborador de Pablo, pero en este caso especial, aquí Pablo lo está dejando a este joven como líder de la iglesia de Éfeso, como el pastor general de la iglesia de Éfeso. O sea, una tarea, una economía nueva para este joven discípulos. ¿Por qué? Porque había que corregir problemas serios que se habían introducido dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cuáles eran los problemas? ¿No? ¿Qué problemas había en la iglesia de Éfeso que lo llevó al apóstol Pablo a tomar la decisión de él continuar, pero dejar a alguien de su extrema confianza, a alguien de su amistad íntima, a alguien que era uno de los mejores de sus discípulos, dejarlo ahí a cargo de la iglesia de Éfeso para que corrigiese esos problemas que se habían introducido en la iglesia? Entonces es válida la pregunta de preguntarnos:
¿Qué problemas había en la iglesia de Éfeso? Y bueno, la misma carta, cuando nosotros hacemos un bosquejo, ¿no? La misma carta nos va a decir qué tipo de problemas había en esta iglesia de Éfeso. Y al menos hay 4 problemas graves que había en la iglesia de Éfeso. En primer lugar, había falsas doctrinas. En el capítulo 1, versículo del 3 al 7, usted se va a encontrar como Pablo le dice a Timoteo que tiene que abordar ese punto, pero también en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, vuelve Pablo a insistir sobre este problema que se habían introducido falsas doctrinas. ¿Qué es una falsa doctrina? Simplemente es una falsa enseñanza, algo que Dios no ha revelado. Y también en el capítulo 6, versículo de 3 al 5, Pablo vuelve a decirle a Timoteo, ¿no? Hablándole del tema de las falsas doctrinas. Ese era el primer problema que había en la iglesia de Éfeso. El segundo problema que había en la iglesia de Éfeso era el desorden en el culto, en el servicio público. O sea, cuando los efesios se reunían como iglesia y llevaban adelante sus cultos no públicos, sus adoraciones a Dios públicas, sus reuniones como iglesia, en otras palabras, había un desorden, había cosas que no estaban bien. Y eso lo aborda Pablo en el capítulo 2, versículo del 1 al 15. Todos esos versículos Pablo trata, ¿no? Diciéndole a Timoteo qué tenía que ordenar y cuáles eran los problemas. El tercer problema que había en la iglesia de Éfeso lo encontramos en el capítulo 3, versículo del 1 al 14, y era la necesidad. Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, hay una gran necesidad de que los líderes estén calificados para la función de liderar a la iglesia. Por eso en los versículos del 1 al 7 precisamente encontramos los requisitos que tiene que cumplir una persona que anhela el obispado, o sea, que anhela liderar la iglesia, que anhela servir en la iglesia a sus consiervos y a sus hermanos, a la iglesia en general. Entonces Pablo le muestra y le escribe en esta carta cuáles tenían que ser los requisitos para que esas personas estén enfrente de una congregación, para que esas personas estén delante de un púlpito, a lo cual el hermano Timoteo, el discípulo Timoteo, tenía que tomar estas instrucciones de Pablo y ponerlas por obras y ver quién calificaba y quién no, porque claramente en la iglesia de Éfeso había muchas personas que estaban en los púlpitos queriendo ser maestros cuando no entendían ni lo que enseñaban, como precisamente también dicen una parte estas cartas pastorales. Y el cuarto problema que había en la iglesia de Éfeso lo encontramos en el capítulo 6, versículo del 6 al 19. En esos versículos Pablo trata el tema del materialismo, del amor al dinero. O sea, en la iglesia de Éfeso había una prioridad excesiva, una prioridad total sobre las cosas materiales. Y obviamente todos sabemos que si nosotros le ponemos la prioridad a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, no podremos servir a Dios como nos enseña y nos manda la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue claro allí en el Evangelio de Mateo al decirnos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, o sea, lo que necesitamos de este mundo para vivir, te será añadido. O sea, Dios será quien da la añadidura. El problema con muchos cristianos es que no se conforman con la añadidura. Entonces, vemos que el cuarto problema que había en la iglesia de Éfeso se trataba del amor a las cosas materiales. Y obviamente no se puede amar, dijo el Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, nos enseñó que no se puede amar a dos señores. Y este es el problema también que había en muchos creyentes de la iglesia de Éfeso. Ahora, qué importante es, hermanos queridos, qué importante es volver a traer esta palabra de Dios, ¿no? Esta palabra fue escrita, este libro fue escrito, esta epístola fue escrita por un apóstol, ¿no? Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él escribe con autoridad apostólica, por eso Timoteo tenía todo el respaldo a través de esta carta, porque el que escribía la carta era un apóstol. Por eso nosotros, cuando venimos a las Escrituras, cuando volvemos a venir a la primera
carta a Timoteo o las otras epístolas escritas por Pablo o por Pedro o por Juan o por Judas, no, estas cartas tienen autoridad. ¿Por qué tienen autoridad? Porque ellos fueron inspirados. Fue el Espíritu Santo de Dios quien los inspiró para que escribiesen lo que el Señor Jesucristo quería comunicarle a la iglesia. No tenemos que perder de vista ese detalle. Ahora, sería bueno preguntarnos, en la iglesia actualmente, en estos tiempos de tanta confusión, ¿no?, de tantas cosas que vemos muchas veces que no son bíblicas, tendríamos que preguntarnos, ¿habrá falsas enseñanzas, falsas doctrinas dentro de la iglesia cristiana? ¿Habrá? No, claramente que las hay. En segundo lugar, ¿hay desorden en el culto público como había en la iglesia de Efeso? También, lamentablemente, lo hay. Y en tercer lugar, ¿todos los líderes que están en las iglesias, en los púlpitos, realmente están calificados? Y en cuarto lugar, en muchas iglesias, en gran parte de sus congregaciones, las personas están más dedicadas a las cosas de este mundo, o están dedicadas y tienen como prioridad el reino de Dios. Y el reino de Dios en la tierra es la iglesia. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser creyente, tú debes estar con toda tus energías, con toda tu pasión, con todo tu amor, dedicándote en primer lugar y exclusivamente al servicio de aquel que te rescató, de aquel que te amó y de aquel que te llamó por su gloria y por su gracia, que es el Señor Jesucristo. Pero claro que sí, hermanos queridos, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver nuevamente a la primera carta de Timoteo y examinar la iglesia en la cual estoy asistiendo y examinar mi iglesia si yo estoy dirigiendo una iglesia y examinarla y tratar de adecuar mi iglesia a lo que el apóstol Pablo con autoridad apostólica me ha enseñado. Si hay doctrinas que no son bíblicas, que no son conforme a la palabra de Dios, debo quitarlas, porque hay muchas tradiciones que están metidas dentro de la iglesia cristiana que simplemente se siguen practicando porque vienen de antaño, pero nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, venir a los consejos que Pablo le dio a Timoteo para corregir la iglesia de Éfeso y corregir nuestras iglesias en cuanto a sacar las falsas doctrinas, en cuanto a ordenar el culto público, en cuanto a la necesidad de aquellos que estén liderando la iglesia, de aquellos que estén parados en un púlpito, realmente tengan los requisitos que la palabra de Dios nos pide. Y en cuarto lugar, no llevar a la congregación a que sea Jesucristo, que sea la iglesia, que sea el reino de Dios lo prioritario en sus vidas y que todo lo demás será añadido por Dios. Y amar esa añadidura, como dice también en el capítulo 6 de esta carta, ¿no? Si tenemos sustento y abrigo, no estemos contentos con eso, como también dice el autor en la carta de los Hebreos. Así que te dejo esta reflexión a través de este contexto general que hoy hemos hecho en esta primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Luego, en el próximo video ya vamos a entrar a desmenuzar y a profundizar cada uno de estos 4 problemas que había en la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para aplicarnos a nuestras vidas, para aplicarlo a nuestra iglesia y corregir lo deficiente, para que nuestra iglesia y para que nuestra vida en lo individual siempre camine lo más próximo a la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo, Dios te bendiga ricamente, ¿no? Desde aquí, desde la Iglesia Bautista de la Reforma en la ciudad de Pehuajó. Bendiciones.